Hoy le voy a explicar los 14 términos que salen en el capítulo 23.4, mi hermana. Y pues el primero de ellos es la heredabilidad, que es un concepto que se refiere a cuánta de la variación es observable por ejemplo, en características como la altura, el color de los ojos o una enfermedad dentro de una población. Y pues el siguiente es varianza fenotípica, que se refiere a la medida de cuánto varían las características que se observan en una población. Y varianza genotípica es pues la varianza fenotípica que se debe a pues la diferencia de los genes entre los individuos de una población. Y pues varianza ambiental es la varianza de los fenotipos que se deben al ambiente en los que viven las personas, ¿no? Y varianza de interacción genotipo-ambiente es una medida de genética que describe cómo la diferencia del ambiente afecta de manera a las personas o organismos. El siguiente es heredabilidad en sentido amplio, que es un concepto que mide la proporción de la variación total de las características observables en una población y pues se debe a diferencias genéticas entre los individuos. Y heredabilidad en sentido estricto, que se refiere a la proporción de la variación fenotípica en una población y se debe a la varianza genética aditiva. Y varianza aditiva es un concepto de genética cuantitativa que se refiere a la parte de la variabilidad genética que se debe a los efectos aditivos en los genes de los individuos. Y varianza por dominancia es una parte de la variación genética que se refiere a cómo interactúan los genes en los organismos que tienen dos copias diferentes de genes en un solo par. Y el siguiente es la varianza por interacciones. En genética pues se refiere a la parte de la variabilidad fenotípica que se debe a la manera en que los genes interactúan entre sí. Y el otro es selección natural, que es un proceso en la naturaleza donde los organismos buscan mejorar, se adaptan a su entorno y tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Y pues se transmiten las características de generación en generación. Y pues el otro sería la respuesta de selección, que es un concepto que se refiere a cómo ciertos rasgos de características de los organismos pues son favorecidos o seleccionados por el medio ambiente para poder pasarse de generación a generación. Y la el diferencial de selección es un término que se utiliza en el contexto de la evolución y la genética de las poblaciones y se refiere a la diferencia en la supervivencia y reproducción de los individuos en una población debido a sus características particulares. Y por último sería la heredabilidad realizada, que es un término que se utiliza para describir cuánto de una característica en particular se transmite de padres a hijos y pues cuánto se podrá transmitir potencialmente. Y eso sería todo. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Mi duda es si la varianza ambiental tiene que ver con la varianza de la interacción fenotipo ambiental. Pues yo diría que sí, porque el ambiente puede generar que los genes cambien o sean seleccionados pues cuáles son los más fuertes y los que más pueden ocuparse en generaciones futuras.